Organizar la biblioteca es muy importante, sí, pero tan importante como su organización y todos los procesos técnicos que puedan llevarse a cabo aquí es también el despertar el amor por la lectura, incentivar este gusto. Hay personas las cuales hacen esto de manera autónoma, empiezan desde muy jóvenes a tener todo este gusto literario, no solo por temas de ficción, sino por obras académicas. Pero hay personas que no tienen este gusto inculcado desde jóvenes. Y si bien es bastante más sencillo que una persona tome amor a la lectura cuando empieza en sus primeras etapas de vida, no significa que para los mayores, para los jóvenes, para personas que ya llevan un ciclo de vida pues un poco más avanzado, no sea posible conseguir este amor hacia la lectura. Toda esta práctica se puede y se logra conseguir a través de un promotor de lectura que logra acomodar actividades de promoción a la lectura, incentivar este gusto, despertar el amor por la lectura. Dependerá de las estrategias y actividades que los promotores empiecen a implementar. Es por esto que si bien todo el proceso técnico de la biblioteca es importante, despertar el amor en las personas hacia la lectura del tipo que sea es también bastante fundamental en este apartado. Que el bibliotecario rompa un poco ese esquema de simplemente prestar o brindar información y también comparta con la comunidad. Realice estas actividades para conocer más a sus usuarios, para impartir un poco más de amor hacia la literatura mm, y conseguir así que las personas no simplemente investiguen en una biblioteca, sino también se sientan en un espacio ameno y confortable. Será de esta manera que veremos un poco sobre cuáles son las pautas y cuál es la importancia de toda la promoción a la lectura, el por qué se debe hacer, el por qué es importante, el cómo se debe hacer, de qué factores dependerá y al final de cuentas cómo conseguir que esas personas que tal vez no tienen un gusto a la lectura por X o Y motivo puedan despertarlo y asimismo volverse usuarios tal vez no investigativos, pero sí con amor hacia la literatura. La lectura es la interacción que hace quien está interpretando el texto, quien lo está leyendo y el mensaje que quiere enviarse de manera escrita. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la promoción de la lectura lo que busca es despertar ese gusto en la persona, para que asimismo esta persona, sin importar su rango de edad, bien sea un niño, un joven, un adulto o un adulto mayor, en desarrollo estas habilidades. ¿Por qué es importante? Porque gracias a esto se está comprobado que la persona podrá desarrollar habilidades tanto intelectuales para poder desarrollarse en diferentes ámbitos, aportar en su campo laboral, en su campo de investigación, campo académico, simplemente en su campo social, o también simplemente para tener un mayor bagaje de conocimiento cultural. Es muy importante también esto porque la persona logrará desarrollar diferentes habilidades en cuanto a redacción, en cuanto a pensamiento crítico, mejorar su léxico, ampliar mucho más su léxico y comenzar a conocer nuevos horizontes. Por eso la lectura es tan importante porque nos aporta diferentes niveles de conocimiento, de cultura y radicará en el promotor y en las actividades que se escoja el poder incentivar apropiadamente todo este hábito. Por eso las actividades de promoción van de la mano con toda la investigación que haga el promotor propiamente dicho, pues no es lo mismo incentivar la lectura en un grupo de jóvenes, en un grupo a un grupo de mayores o a un grupo inclusive de niños. Saliendo inclusive de todo ese esquema, el promotor tendrá que desarrollar su estrategia en base a un estudio de población. ¿De qué dependerá esto? De a qué público atiende la biblioteca o en qué espacios se genere, pero también es importante tener en cuenta todos esos espacios no convencionales, pues si bien los usuarios a los que llegan a la biblioteca son los usuarios fijos, que pueden variar dependiendo del tipo de biblioteca que se está trabajando, hay espacios que también son de bastante importancia. Esos espacios a los que, de personas a los que no llegan a realmente una biblioteca, espacios como lo son los hospitales, personas que realmente no pueden moverse de un espacio estático por su estado de salud. Para todas estas personas también como lo son en las cárceles, aquellos que por aquí su motivo están pagando una pena con el Estado, están realizando están pagando toda esta condena,
pero también se les puede brindar una oportunidad todo lo que son los habitantes de calle, esas personas que por cualquier motivo desafortunadamente en la vida los llevó hasta ese punto, o inclusive las personas con capacidades diferentes. Todos esos tipos de personas son público al que se puede llegar, y para todos hay una estrategia específica para poder abordar. Es por eso que la estrategia dependerá de la comunidad, y en base a esto el promotor tendrá que basarse en el público que está trabajando y los libros que está escogiendo. Se cree que hay un libro específico para cada persona. Es por eso que debe ser una labor bastante meticulosa y muy cuidada para poder trabajar de manera apropiada, y que la labor de promocionar lectura, de despertar ese gusto lector hacia la población objeto, realmente cumpla su objetivo, y no simplemente llegar, leer un libro y pensar que con esto la labor será cumplida. Es por esto que las actividades van mucho más allá. Veremos un poco acerca de qué actividades se pueden llevar a cabo de acuerdo a las diferentes poblaciones, cómo se puede romper este esquema de simplemente ofrecer un libro y esperar que a la persona le guste, pasar de eso a una actividad que realmente incentive su imaginación y despierte el gusto. Para poder realizar estrategias apropiadas se deben tener en cuenta diferentes factores a la hora de escoger todos estos. Primero debemos ver qué puntos se abordan y cómo se debe enfocar toda la promoción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta promoción de lectura debe ser, uno, permanente, que sea un proceso que comience de manera progresiva y que vaya avanzando. Pues de nada nos sirve que una actividad se plantee una vez cada 2 meses, cada 3 meses, porque la persona podrá no tomar interés. Lo recomendable es que sea lo más constante posible, al menos una vez a la semana, para que el público objeto vaya manteniendo su interés y este no se pierda con el lapso de tiempo muy prolongados entre actividad y actividad. Dos, integralidad. Conocer un poco todo lo que es de lo que se conforma pues nuestro público objetivo, cuál es su entorno familiar, su entorno académico, en caso de que sea para un grupo escolarizado de personas que están en la escuela o en la universidad, cuál es su entorno. Si son personas que se mueven más en el entorno laboral, como su entorno, e integrar todas estas partes y enfocarla para apoyarnos y aprender. Finalmente, pues todo lo que sea práctico. No establecer actividades demasiado técnicas que a la final puedan aburrir, sino procurar que sea lo más fluido, lo más esporádico posible, para que tanto la actividad como las personas se sientan integradas en todo esto y realizar un buen trabajo. Ahora, se debe tener en cuenta también el tipo de población respecto a su nivel de constancia lectora, porque tenemos entre estos 4 tipos de usuarios en los que pueden llegar. Uno, la persona que no es constantemente lectora, esa persona que va a la biblioteca pero pues realmente no va a leer o no tiene una constancia en cuanto a la lectura, simplemente lo usa como un espacio para dispersarse. Dos, la persona que lee pero no usa el espacio bibliotecario para leer, simplemente el conocido que simplemente saca el libro y se va a otro espacio. También es bueno incluir a esas personas para apoyar todo su proceso cultural y social. Luego están las personas que son lectoras habituales constantes, bien sea fuera o dentro de la biblioteca. Las personas son las que más nos apoyaremos porque son las que más conocemos, las que nos ayudarán un poco a romper ese hielo principal en nuestro público objeto. Y finalmente están las personas que en definitiva no tienen ningún gusto lector y tal vez van simplemente a la biblioteca como acompañantes. Estos son un poco los más reacios, pero también llegamos a estas personas. Son los diferentes tipos de personas y los puntos base que debemos tener en cuenta para poder llegar para poder realizar unas buenas actividades en base a los fundamentos que presenta nuestra población. Ya teniendo esto claro, todo lo que es los tipos de poblaciones, bien sea para niños, bien sea para jóvenes, bien sea para adultos o adultos mayores, o tal vez un público mixto, se realizará teniendo en cuenta estos factores, desde los lectores habituales hasta los lectores no habituales, y con los 3 fundamentos, todo lo que es
la constancia, todo lo que es la integración y todo lo que es la práctica, comenzaremos a mirar cuáles son las actividades apropiadas y en base a esas actividades escoger qué libros serán apropiados a la hora de comenzar a ejecutar todas nuestras actividades de promoción de la lectura. Otro factor de suma importancia en cuanto a todas las actividades de promoción es el promotor, como no puede ser de otra manera, porque no nos sirve de nada hacer una buena estrategia, hacer un análisis de la población y escoger los apropiados si el promotor no está preparado. ¿Qué elementos debe contar un promotor para poder realizar una actividad de promoción apropiada? Primero que todo, tiene que ser una persona empática, que conecte con todo su público, con toda su comunidad, que no sea alguien cerrado a las diferentes propuestas y alguien que pueda desenvolverse fácilmente con las personas. Otro punto también es que se debe tener en cuenta que es una persona de comunicación abierta, que permita hablar a los demás y captar esas ideas, así como compartir las propias. Pues una persona que está al tan pendiente de lo que los demás dicen y permite los diferentes puntos de vista, será alguien al que fácilmente le brindemos confianza en este tipo de espacios. De la mano de esta comunicación abierta debe ser una persona que escuche y sea orientadora, una persona que aporta ideas, pero igual toma las ideas de otras personas, es alguien al que fácilmente podremos expresarle una incomodidad, algún gusto, inclusive si se quiere, y asimismo avanzar en todo esto, en todo este proceso. De igual manera debe ser alguien muy respetuoso y con una capacidad didáctica, que sea capaz de respetar las opiniones y asimismo de generar actividades didácticas que vayan de la mano con los libros que esté trabajando y con las actividades que se hayan elaborado, que todas las herramientas, bien sean lúdicas, bien sean de lectura abierta, vayan de la mano con lo que se está trabajando y que se hagan de una manera lúdica, bastante llamativa, para que el público al que se esté buscando transmitir se sienta a gusto, se sienta atrapado por estas diferentes actividades que estamos desarrollando y no basarse simplemente en el libro, que es muy importante, sí, pero el factor clave en todo esto de la promoción es que las actividades de promoción finalmente sean llamativas e innovadoras si se quiere. Asimismo, lo que se busca con esta persona es que tenga una preparación previa. Lo que se recomienda es que si es una persona tenga todo su material listo previamente, que no sea alguien que llegue a improvisar, porque esto se nota y suele causar cierta incomodidad y desagrado en el público cuando la persona no está preparada y simplemente llega sin saber realmente qué es lo que desea. Y algo más importante es que sea también alguien que esté en constante autoformación, que busque aprender, que si bien sabe que tiene un conocimiento respecto a diferentes temas, no se quede ahí, sino que busque también avanzar. El promotor de lectura debe ser alguien que tenga un conocimiento bastante amplio en todas las lecturas para poder recomendar los libros y establecer las actividades de promoción en lectura de una manera bastante fluida, pero que aún con todo el conocimiento que tiene, no busque quedarse ahí, sino siga progresando, siga avanzando en toda esta investigación respecto a la animación. De esta manera también incentivando a toda su población para que ellos busquen despertar el gusto o ampliar aún más si ya contamos con un hábito lector. Teniendo en cuenta entonces todos los factores de los tipos de población, los fundamentos en que se basan para tomar diferentes estrategias y el promotor de lectura, cómo debe prepararse, veremos unas recomendaciones respecto a lo que se debe tener en cuenta al elaborar las estrategias y luego algunas estrategias que podrán ayudarnos en un futuro a captar la atención de todas estas personas, bien que sean habitualmente lectoras o no lo sean. Algunas recomendaciones a tener en cuenta para poder ejecutar de manera apropiada todas nuestras actividades de promoción es, primero, si vamos a realizar lecturas en voz alta, que es lo recomendable en todos estos espacios, hay que leer el libro previamente, antes de comenzar toda la actividad. ¿Por qué? Porque así conoceremos el contenido del libro y no tendremos pausas incómodas o podremos practicar todo lo que es nuestra respiración de voz
toda nuestra respiración, nuestro tono de voz, todo dónde serán las pausas. Entonces por esto conocer el libro o los libros o el texto que vayamos a trabajar es muy importante para poder realizar estas lecturas en voz alta y compartirlo de manera apropiada. Otro punto a tener en cuenta es que si bien los libros de ficción nos dan mucho más bagaje para realizar actividades, también los libros informativos. En estos libros podemos encontrar ejemplos de talleres o actividades un poco más académicas que aportarán al aprendizaje de la persona. Apoyarnos en estos también es bastante importante, aun cuando no sean tan lúdicos. Otra recomendación es antes de comenzar con la lectura o con cualquier actividad, es bueno romper el hielo con el grupo, hablar, hacer una pequeña introducción que no sea pesada, que sea mucho más fluida, mucho más agradable. Así las personas irán sintiéndose cómodas, en confianza, y con esto será mucho más fácil que la actividad fluya. Igualmente, entre los lapsos de una actividad a otra, en caso de que se repartan en diferentes puntos, compartir experiencias, preguntar quiénes realmente son lectores ávidos, aun cuando esto nosotros previamente ya tenemos cierto conocimiento, que la persona comparta su experiencia con el grupo, nuevamente le dará mucha más confianza para poder trabajar en las diferentes actividades. Esto se hace, pues, como ya mencionaba, en una actividad que tenga diferentes pausas, compartir cómo ha sido su experiencia lectora o cómo es su experiencia dentro de las actividades, cómo se ha sentido. También es muy importante tener en cuenta que el protagonista de las actividades es el libro. Todo lo que venga detrás de eso son accesorios, pero finalmente el libro es el que nos aportará todo el material para realizar la actividad. No debemos perder este foco no debemos perder esta idea. Es el libro el que está protagonizando la actividad, no el material, no en sí la actividad, sino el libro es el que nos está brindando esta importancia. También debemos tener muy en cuenta que si la actividad se hace muy extensa, será tediosa. Lo máximo que se recomienda son aproximadamente 30 a 40 minutos por sesión para que las personas tengan tiempo de recordar toda la actividad, de digerirla y querer más. Entonces, lo bueno es que no se extiende de una manera excesiva. Puede ser algo que, como ya mencioné anteriormente, de 30 a 40 minutos para que la persona se sienta satisfecha, pero desee más, lo cual se le dará en diferentes sesiones. Tampoco hacerla muy corta porque pues de esta manera la persona no alcanzará a captar toda la importancia de la misma. Ya en cuanto a materiales didácticos, por ejemplo, si escogemos libros que contengan ilustraciones o laminillas, debemos tener en cuenta resaltar todo esto porque muchas personas captan no tanto por la lectura, sino por estas ilustraciones. Hacer hincapié, resaltarlas con alguna seña o alguna mímica que haga referencia a la ilustración que estamos enseñando. Otro punto también es si vamos a leer el libro o a actuarlo. Esto se diferencia mucho en el tono de voz, porque no es lo mismo cuando estamos leyendo de manera corrida que cuando estamos interpretando, queriendo hacer una interpretación del libro. Dependerá mucho del tono de voz, pero entonces es aquí donde debemos mirar si lo que queremos es interpretar la lectura o hacer la lectura, marcar mucho todas estas diferencias para que las personas sientan para que sientan cómo va el cambio y saber qué es lo que más les llega, si hacer la lectura de una manera corrida y bastante normal, o si tal vez la lectura de manera actuada es lo que más les llega. También debemos tener en cuenta que al final muchas personas lo que buscan es simplemente leer. El lector habitual muchas veces lo que busca es esto, sentar a leer. Entonces, la mejor actividad en estos casos es unos espacios de lectura, bien sea comunal o bien sea la lectura personal. Pero si tenemos un grupo de personas, por ejemplo, que ya son lectores habituales y se sienten más cómodos haciendo su lectura sin mayores distracciones, también se debe respetar. Esto ya dependerá de cómo vayamos conociendo nuestra población y cómo vayamos desarrollando las diferentes actividades. Estas son recomendaciones que se van haciendo a la hora de ejecutar nuestras actividades de promoción a la lectura. Se deben tener bastante en cuenta para que las actividades continúen con un
flujo de personas bastante que aumente en cada sesión o en un caso no tan favorable se mantenga un número y este número vaya atrayendo más personas. Lo que debemos evitar es que se reduzca, que muchas veces cuando empezamos desde ceros con un grupo de lectura es un poco difícil, pero dependerá de cómo atraigamos a las personas, como las retengamos para despertar el gusto a las que lleguen desde un inicio y esto se reflejará en cuanto al éxito o pues la fluidez de las actividades. Dependerá de cómo el promotor se prepare de bien y abarque los temas en cuanto a sus diferentes lúdicas. Ya para finalizar tenemos algunos ejemplos pues, de actividades que se pueden ejecutar a la hora de realizar promoción. Entre estas tenemos pues, algunas de las más conocidas, todo lo que es la lectura en voz alta. Esta es una actividad que aporta mucho a las personas que están haciendo esto porque tal vez son personas que tengan dificultades a expresarse en grupos o no se expresen fácilmente, no tengan esa facilidad oral. Esto les ayudará a romper un poco la timidez y a tener mucha más confianza. Ahora también ayudará para aprender a escuchar. Las personas que tengan una atención dispersa aquí pues tendrán la facilidad de comenzar a aprender pues, toda esa escucha activa. Otro ejemplo de actividad de promoción es todo lo que es la lectura dramatizada. Aquí es donde la persona o el grupo de personas dramatizarán, harán una especie de obra teatral o alguna escena, una interpretación de un párrafo o de una obra corta y desarrollarán habilidades creativas un poco aumentarán toda su facilidad de expresión, no solo oral, sino corporal, todo lo que es el manejo del cuerpo y de los espacios. Esto también ayuda para personas que sean un poco más introvertidas a salir un poco de ese espacio. Y a las personas que son más extrovertidas les dará la facilidad de expresarse mucho más libremente y romper un poco esa atadura de solo leer al tener la facilidad de interpretar esa obra que les gustó. Otro ejemplo también es un grupo de lectura. Esto es da bastante pie a que se aprendan diferentes textos, porque se reúne un grupo de personas a dialogar acerca de un autor, de una obra o inclusive de diferentes temas literarios de manera constante. A través de un grupo de lectura se pueden realizar diferentes actividades de promoción que vayan enfocadas a los temas que ya estén estipulados. Otro punto también es una lectura libre o silenciosa. Aquí es donde el bibliotecario, el promotor a la lectura, hará una recomendación del libro en un espacio que la persona escoja y el usuario podrá tener su lectura independiente, no se sentirá presionado, podrá leerla a su ritmo y cuando se haga de la mano puede ser con un grupo de lectura o cuando se dé un espacio para reunirse, comentarán acerca de sus gustos, de su opinión, qué le pareció la obra, qué le parece el autor. Esto lo ayuda a escoger libremente, leer a su ritmo y compartir con otras personas. Este se usa normalmente muy en apoyo con el grupo de lectura para que la persona vaya despertando a su ritmo todo lo que es los diferentes gustos lectores. También podemos realizar cineforos, películas basadas en libros, la cual ayuda bastante a ver la diferencia en cuanto a el desarrollo de los personajes, cómo se desarrolla en una obra cinematográfica y cómo se desarrolló en el libro. Despertará mucho más toda la parte crítica, el pensamiento crítico y la opinión de la persona y lo ayudará a ver diferentes perspectivas. También ayuda mucho el tener visitas con autores, escritores de interés para poder ver cómo es la experiencia de una persona que ya tiene todo este bagaje en cuanto a escritura y comparta su experiencia con todo nuestro público para aumentar, para alimentar esta sed. Otro también muy importante es todo el libro debate en donde se escoge una obra y esta obra
cada persona irá dando su punto de vista, qué le pareció, cómo le piensa que se desarrolló, cuál es el entorno que cada uno encuentra y a fin de modos de ir viendo cómo cada persona interpreta esta obra y cuál es el punto medio para que todos consideran, ver cómo cada persona puede tener una interpretación diferente de la misma obra. Esto también ayuda mucho a todo lo que es el desarrollo de comunicación y notar las diferentes perspectivas en cada lector que se nos presenta en la biblioteca. Estas son algunos ejemplos, pero como estos hay muchos más. Rondas de juegos, intercalar entre actividades, se pueden hacer en una sola sesión, se pueden hacer rondas de actividades, comenzar con una lectura una lectura en voz alta, luego pasar a un debate y finalmente terminar compartiendo con experiencias o algo por el estilo. No significa que una actividad se realice en una sesión. Podemos tener dos o hasta tres actividades en una sola sesión. Dependerá del tiempo, como les mencionaba anteriormente, que manejemos sin que sea pesado, muy extendido, pero tampoco muy corto. Y de esta manera poder comenzar a llamar la atención de todas estas personas que no tienen un gusto tan ávido en cuanto a la lectura y demostrarles que en la lectura no hay límites y que finalmente un libro es un sueño que todos deseamos contar.